Seguimos acá en Buen Día. De nuevo, buen día, Gaby. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está toda nuestra audiencia? Ya Bueno, full ya mandando mensajes, te sí, digo, ¿no? mandando mensajes a full. Y nosotros continuamos con lo que desarrollábamos al comienzo del programa. Hoy se cumplen 10 años del principio del fin del conflicto extenso que se había producido en nuestro país con el campo argentino, a partir de este voto de Julio Cobos que rechazaba esta resolución 125. Uno de los protagonistas acá en Tucumán de la protesta era un combativo Juan Casañas, que se... Productor agropecuario. Productor agropecuario, se paraba sin ningún problema arriba de las cajas de la camioneta, encabezaba los piquetes, arengaba a los ruralistas a viva voz, y luego terminó siendo diputado, pero bueno, charlemos Le preguntemos con él. a él qué se acuerda de esa jornada, cómo la Buen vivió, la día. vio por tele, no Buen día, durmió, ¿cómo me va? imagino. Buen día, ¿Cómo Juan, está? ¿cómo estás? Muy bien. Yo me acuerdo claramente, cubriendo obviamente para la Gaceta, aquellas protestas en donde con mucho énfasis, en lo que yo creo que fue una reacción después de muchísimo tiempo de un campo que venía siendo pasivo. No sé si vos lo viste de esa manera. Sí, el campo siempre fue pasivo. Vivimos en Argentina, que es un país agropecuario, y nunca hubo políticas agropecuarias. Claro. O sea, y la verdad que en ese momento donde Cristina tenía un 72% de imagen positiva y no tenía ningún tipo de movimiento, nada, fue el primer clic, lo primero que empezó a hacer o a generar el malestar en contra de Cristina, ¿no? La verdad que fue muy fuerte, no fue organizado, no fue planificado. Yo me acuerdo cuando salíamos, nos juntábamos en la sociedad rural, salíamos y íbamos por primera vez a hacer el piquete, nadie sabía cómo hacer un piquete, la verdad que era un corte, cómo hacemos, cómo nos ponemos, hemos estado como 2 o 3 horas deliberando cómo hacer para cortar la ruta, etcétera, etcétera. Pero creo que fue sumamente positivo en su momento. Si no hubiera habido esa movida, y era una movida sumamente injusta, por eso fue la reacción en todo el país, ¿no? Porque no es que la dirigencia gremial le dijo a los productores, che, salgan a la ruta, sino que los productores fuimos los que salimos a la ruta y la dirigencia tuvo que acompañar, ¿no? Ahora, pasó una década, no es poco tiempo, y por ahí después de que lograron comenzar a organizarse, resulta medio extraño tus palabras de que fue medio espontáneo y que no había una organización. No. ¿Cómo fue? Por eso te digo, ¿cómo fue? No, pero a ver, yo recuerdo algunas reuniones. Comenzaron a reunirse en la sociedad rural y ahí Claro, decidieron. incluso por impulso de los ruralistas, ¿no? Ni siquiera de la propia organización. Así es. De las propias organizaciones de las entidades gremiales. De las entidades gremiales, digamos. Fue así, sí, ¿verdad? fue la indignación. ¿Por qué? Porque no es que es un impuesto que va sobre la ganancia. Vos muchas veces, y más acá en el norte, teníamos pérdidas, y sobre las pérdidas teníamos que pagar la retención. Entonces, y es algo que creo que es el único país en el mundo que tiene retenciones al agro, ¿no? Claro. En vez de tener estímulo a la producción y a la exportación, tenemos un castigo al trabajo, ¿no? Entonces a todos nos parecía que era realmente injusto, y sobre todo acá en el norte, que si bien es cierto en porcentaje somos un porcentaje bajo de lo que es la producción agropecuaria argentina, pero la verdad que fue un malestar que se fue contagiando y nos fuimos calentando y la gente salió como espontáneamente, ¿no? Llegaste luego de eso, de esa lucha, digamos, llegaste al Congreso de la Nación con molestias. Recuerdo ver un Juan Casaña molesto con algunas, en la gestión, en el roce, inclusive con algunos mismos compañeros tuyos que compartías bloque. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Cómo fue esa experiencia de alguien como vos, que venía de una actividad privada del campo, y llegar a una banca del Congreso donde dio la impresión que no tuvieron el peso que se creían los llamados agrodiputados? ¿Cómo fue? ¿Fue así o no? Sí, fue así. Primero molesto, te diría que casi siempre estoy molesto discutiendo algo, la verdad que soy un tipo polémico. Siempre trato de profundizar las cosas y por ahí, no por el hecho de polemizar, pero sino de buscar lo mejor, ¿no? Y sí, el hecho de salir del sector agropecuario
donde vos te levantás y a las 6 de la mañana estás trabajando en el campo, estás solo, entrar en el mundo de la política, que mucha gente la desprecia, ¿no? Y que yo tenía una sensación parecida, y cuando tuve la oportunidad de estar en el Congreso, valoré lo que es la política, lo que es la buena política. Que acá en Argentina no se maneje tan bien es una cosa, pero me parece que la política es una herramienta que debería usársele para cambiarle la vida, la calidad de la vida de la gente, ¿no? Para mejorarle sobre todo, no para empeorarle. Hay muchas cosas sucias, hay muchos dirigentes que realmente son nefastos para que están pensando en enriquecerse y no en trabajar en pos del bienestar de la gente, ¿no? ¿Ustedes encabezaron una lucha sectorial? ¿Fue una lucha solo para ustedes? ¿Para ¿A cuál te refieres? A la del ¿La campo. 125? Hace 10 años, sí. La 125 fue una rebelión impositiva. ¿Sí? Es más, hay productores que tuvieron una participación activa en la 125 y a los 2 años que mejoró el precio de la soja, los tipos desaparecieron, ¿no? Claro. O sea, fue una rebelión impositiva ante la injusticia de un impuesto que entendíamos nosotros que nos cortaba las piernas, nos dejaba sin poder seguir creciendo, ¿no? Yo tenía todos campos arrendados y me achiqué sustancialmente, el 70% de los campos los dejé porque realmente era inviable producir granos en el norte argentino, trasladarlos hasta Rosario con un impuesto como la retención, ¿no? Y hoy estamos igual. Hoy estamos parecidos, hoy estamos mejor, la soja bajó poco, y bueno, el maíz y el trigo nos sacaron, ¿no? Lo cual le fue positivo. Claro, pero los productores del NOA, justamente lo que vos decís, los productores del NOA con arriendos, su margen de rentabilidad en esta temporada fue pequeño. Fue muy pequeño. Acordate que este año tuvimos una sequía marcada, la pampa húmeda hizo desastre, y acá nos afectó el rendimiento, ¿no? Yo creo que el rendimiento promedio de la provincia va a ser bajo, no como los 2 años anteriores. ¿Crees que podría volverse a dar un movimiento de ese tipo, por lo menos protagonizado por el campo? Yo no sé si están dadas las condiciones. A mí me parece que Cristina tenía herramientas como para solucionarlo rápidamente, ¿no? La verdad que jugarse por Lustó, Cristina, si hubiera dicho este ministro se equivocó y se apaciguaba todo, ¿no? Yo creo que a Cristina le faltó, ¿qué es lo que le pasa a la gente cuando llega al poder? Que se encierra, ¿no? Y escucha unos pocos, y me parece que Cristina hizo eso, escuchó unos pocos y subestimó al resto, ¿no? Aparte, era lógico, vos leías Pero había una lucha medio ideológica también. Era como luchar contra la oligarquía había una lucha, pero el kirchnerismo fue planteado muy habilidoso en plantearlo Claro. así, ¿no? Porque si vos me decís que el productor agropecuario es la oligarquía, me parece que la oligarquía fue en el año 60, 50 o antes. Hoy por hoy hay mucha gente que tiene 100, 200 hectáreas, que se sube el tractor, que se sube la cosechadora, que vos llegás a la chacra de ellos y están martillando los fierros. O sea, no es que sean oligarcas, sino que todo lo contrario, ¿no? Yo quiero preguntarle cómo vivió esa noche de la 125, si durmió, si no, ¿dónde lo vio, dónde lo vivieron? Nosotros habíamos ido en un ómnibus a Buenos Aires, un grupo que salió del piquete, y realmente lo hemos vivido con mucho sufrimiento, ¿no? Pues teníamos el poroteo que se llama de que había empate y nadie sabía qué iba a ser Cobos, ¿no? Nadie sabía. ¿Confiaban en él o no? No, no, él era radical, que se fue con Cristina, se fue con Néstor, donde se fueron varios radicales, etcétera, etcétera. Alperovich en su momento, radical, se fue con el peronismo, Cobos estaba haciendo lo mismo y era una sorpresa, nadie sabía qué iba a hacer. Sí destacó la fuerza que tuvo Rachet, Emilio Rachet, senador de Santiago. El santiagueño, sí, que cambió de postura a último momento. Que estaba muy presionado, y el tipo se jugó, que fue el voto que posibilitó el desempate. El empate, claro. Ustedes se habían reunido, en ese momento con los diputados y con algunos senadores tucumanos también, ¿o no? Sí. ¿Qué recuerda de esas reuniones? Bueno, vos has visto la panorama de los 9 diputados, sí. 8 eran del oficialismo, los 8 muy bien bajada de línea hacia los diputados y senadores, así que eran inaccesibles.
todos votaron como mandaba su partido, y la verdad que no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Con algunos quizás más facilidad de diálogo, otros totalmente despectiva su posición ante los planteos nuestros, pero la verdad que no esperábamos grandes cambios, ¿no? ¿Cree que fue un logro a corto plazo haber logrado que se frene la 125, pero un fracaso a largo plazo aquel movimiento agrario? Digo porque cuando estalló todo el conflicto de la 125 se hablaba de la necesidad, incluso apoyado y charlado desde los grupos del agro, como el grupo CREA, la necesidad de que haya un involucramiento de los ruralistas en la política, de emular lo que hacían los agrodiputados brasileros, de un movimiento que sea continuo, que siga en el tiempo, y de repente dio la sensación que fue un logro del momento, pero en esos planes un fracaso a largo plazo. ¿Lo siente así o no? Sí, como ruralista, sí. como... Yo lo siento así, y tuve muchas discusiones con la mesa de enlace del momento, con los 4 presidentes, porque en vez de capitalizar la mesa de enlace que tenía, creo que éramos 12 agrodiputados, sí, que tenía 12 voces en el Congreso que podrían potenciar y podrían haber trabajado a la par de esa mesa de enlace, de esa dirigencia, en un país agropecuario que no tiene políticas agropecuarias, porque hay países que sí lo tienen y Argentina no lo tiene. Argentina sobrevive y va improvisando, y creo que le faltó visión de largo plazo o capacidad a la mesa de enlace para capitalizar eso y poder seguir teniendo presencia. Es más, renovamos únicamente Burjaile, que fue después ministro, y yo. El resto se fueron, terminaron su mandato y desaparecieron, ¿no? Y me parece que fue un error estratégico como sector, el sector que más invierte en la Argentina, que más arriesga, el que más expone, el que más mueve todo el interior, que no tenga representantes en el Congreso. Me parece un error. ¿Te defraudó en el caso tuyo la UCR y en el caso global ahora Cambiemos? No. La UCR tengo diferencias de pensamiento, ¿no? Yo vengo del sector privado, no milité en la universidad ni nada por el estilo, yo tengo mucho respeto por los partidos políticos, ¿no? Me parece que tienen que cambiar, que hoy están devaluados, que hoy no tienen un pensamiento, no tienen debate, pero me parece que, es más, te diría que si tengo que hablar de defraudación, tengo que hablar de los ciudadanos, ¿no? Y me incluyo dentro del grupo, porque yo estoy en grupo de productores, en grupo de amigos, donde a través del WhatsApp o del mail creemos que participamos porque claro, mandamos videitos o algún comentario ético o lo que fuera, y creemos que eso participamos. Y la verdad que Argentina necesita que la gente se involucre un poco más, ¿no? Y los políticos son representantes del pueblo. No hay otra, no es que vienen ni de Francia, ni de Marte, ni de Ucrania, vienen de Argentina y del seno nuestro. Lo que pasa es que por ahí viene de sectores donde se participan más en la política y el grueso de la sociedad no, es como si no le interesara y como la subestimara la política, ¿no? Por eso, ¿volverías a hacer lo mismo? Sí, por supuesto. ¿Volverías a cortar rutas si fuese necesario? Sí. A mí me parece que... A ver, nosotros primero hemos planteado el diálogo, ¿no? Cuando vos del otro lado encontrás una pared con el cual no podés acceder, no podés decir, aportar ideas, no podés hacer crítica y demás, vas a una medida como esa, como la de corte de ruta, ¿no? ¿Qué no volverías a hacer? ¿Qué crees que capaz que erraste respecto de aquella propuesta? ¿Lo tomarías más tranquilo quizás o con el mismo énfasis de hace 10 años? No, yo calculo que uno lo hizo, primero era 10 años más joven, estaba más flaco, en mejor estado físico. No, yo creo que no dejo algo así que me arrepiento de haber hecho. Me parece que siempre actué con la mayor convicción y poniendo todo de mí. Creo que nos fue bien, creo que el mensaje se dio. Creo que el kirchnerismo a partir de eso empezó a decaer y terminó en lo que hoy es el gobierno de Cambiemos.
Vos acordate que la diferencia de votos que sacó Macri contra Scioli fue mínima, y creo que los que empezamos a tirar piedras en su momento anticipado tuvimos mucho que ver. Pero no sé, si vos me preguntás... Lo que pasa es que, por ejemplo, hubo algunas acciones de violencia. Los escraches son violencia contra diputados de aquel momento, incluso diputados tucumanos. Sí. Eso es violencia. es violencia. Sí. Sería algo para revisar, digo, quizás. Está bien, yo no participé en ningún escrache claro, porque digo, en hay general, un diputado sí. que le tiraron huevo, hay otro sí. que... La verdad que no participé en nada de eso. Claro. Del otro lado también había punteros. También había presiones. Como lo sí, que sí. pasó en el aeropuerto, me acuerdo después cuando Claro. volvieron los diputados después de la votación, que hubo incidentes. Hubo ahí, incidentes. ¿no? Bien No, yo creo que hubo, que tiene que ver con la temperatura que uno estaba viviendo, toda esta improvisación y falta de política a largo plazo, ¿no? Bien. ¿Alguna vez pudo, perdón, le Sí, quiero preguntar una por última favor. cosa, ¿alguna vez pudo hablar con Cobos después de esto? Yo fui diputado con Cobo. Sí, he charlado varias veces. Él actuó bien de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a su formación. Me parece que lo que no debería haber hecho, que nunca se lo dije, es haber ido con Cristina. Pero bueno, si no hubiera ido con Cristina no hubiera desempatado. Claro. Pero bueno, no, la verdad que... que si el gobierno nacional da marcha atrás con su promesa de bajar las retenciones, que se está hablando ahora de esa posibilidad, ¿qué podría pasar? ¿Cómo crees vos que puede reaccionar el campo? Mirá, yo creo que son coyunturas diferentes, ¿no? Me parece, uno que anda en el interior, la cantidad de obras que se están haciendo que el gobierno de Cristina no las hacía, ¿no? El ferrocarril, las rutas, el mejoramiento de los puertos, etcétera, etcétera. Me parece que todo ese tipo de cosas en la época de Cristina no se veían. Hoy la soja vale cerca de la mitad de lo que valía en la época de Cristina y hemos tenido un año de una sequía importante, lo cual creo que este año sería malo que el gobierno nacional retroceda. Claro. Ahora, si vos me preguntás a mí como productor agropecuario, no como dirigente, ni como político, como productor y pensando en mí solamente y me hago cargo de lo que digo, yo prefiero que a este gobierno le vaya bien. Claro. Porque del otro lado, si a este gobierno le va mal, del otro lado, la dirigente política que tiene más estructura y tiene más intención de voto es Cristina Fernández. Entonces, la verdad que yo no quiero que vuelva Cristina. Entonces yo prefiero pagar más o que el negocio de la soja no sea rentable en el norte, a que vuelva Cristina con todo el retroceso institucional que eso implica, ¿no? Porque hoy hay un combate contra el narcotráfico bien marcado y hay políticas, si bien es cierto en el tema económico hay críticas, con fundamentos, me parece que se están haciendo varias cosas que son positivas para la Argentina. Buen día, Juan Casañas, gracias. Muchas gracias. Bueno, revisábamos con Juan Casañas, Gaby, aquel momento hace 10 años, ¿no? Sí, recordemos que el tema del día hoy en Buen Día es la década que se cumple, ¿no? Del voto no positivo del ex vicepresidente Julio Cobos en el Senado y que marcó un conflicto de los más quizás trascendentes en los últimos años en el país, ¿no?